formación en sociedades de consultoría en distintos países latinoamericanos y más recientemente desde cuando estoy aquí en Bolivia en la Unión Europea. Así que espero hacerle un breve resumen de algunos conceptos que siento que es importante volver a tocar cuando se habla del tema de políticas públicas e interculturalidad, y también de mi experiencia más personal en el tema, porque he tenido la oportunidad de trabajar el tema de interculturalidad en distintos ámbitos de las políticas públicas, particularmente en salud y educación, y me gustaría compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en conjunto a muchos otros colegas latinoamericanos en una historia que, como decía mi precedente expositor, es ya en América Latina que tiene cierta historia, ¿no? No es un concepto que nace recientemente, el tema de interculturalidad. Pero tratemos de ordenar un poquito el tema. Como se decía al comienzo de las exposiciones, América Latina, y no solamente América Latina, la verdad, se caracteriza por un claro fenómeno de multiculturalismo, diversidad cultural, pluralidad cultural, que es un fenómeno de la tradición histórica que ha caracterizado este continente, y que hoy en día se manifiesta con datos bastante concretos y precisos. Se hablaba antes de Bolivia. Bolivia tiene más del 60% de la población que es de origen indígena, o que es parte de lo que se llaman hoy en día pueblos originarios. Existen 36 pueblos indígenas en Bolivia reconocidos, pero si hablamos del continente latinoamericano, estos 36 pueblos indígenas se transforman en centenares de pueblos indígenas que caracterizan de alguna u otra manera y que diferencian la realidad de las naciones latinoamericanas. Y si queremos hablar aún más de datos concretos, se habla de que existen hoy en día más de 100 millones de personas en América Latina que se adscriben a pueblos originarios y a pueblos indígenas. ¿Qué ha caracterizado, como ya se ha mencionado, la realidad de estos pueblos indígenas, de estos pueblos originarios en América Latina? Lo sabemos de alguna manera, se ha mencionado: proceso de marginalización económico y social y cultural, fenómeno de exclusión social, una problemática muy seria de estos pueblos indígenas en lo que se refiere al acceso a los servicios del Estado, en educación, en salud, en justicia, en todos los que el Estado provee al ciudadano de un país. Problemática de pobreza, que se reflejan en índices de desarrollo humanos, en educación y en salud, pero también en otros ámbitos, sensiblemente más bajo de la media de la población latinoamericana y boliviana en particular, y todo esto con un fenómeno ideológico, un soporte ideológico, un fenómeno ideológico caracterizado por el desprestigio de su cultura, por fenómenos de racismos que se han mantenido durante la época colonial y, bueno, que se han desarrollado más bien durante la época colonial y se han mantenido también en los momentos en los cuales los estados latinoamericanos se han independizado. Por lo tanto, un problema muy serio de derechos de ciudadanías de estos pueblos, de derecho de acceso, de reconocimiento de su diversidad. Los pueblos indígenas, lo podemos decir así, aunque parezca un poco brutal, han sido, hasta hace poco tiempo atrás, en los países latinoamericanos, ciudadanos de segunda categoría, ciudadanos que no podían acceder, que no podían ser reconocidos
por sus propias características culturales. Pero el fenómeno de la diversidad cultural no es privativo de América Latina, es más bien un fenómeno que se reproduce en la mayoría del planeta. Y ya que estamos hablando de Europa, sabemos que una de las características fundamentales que conforman el continente europeo tiene que ver con una situación muy fuerte de diversidad cultural, de identidades culturales, lingüísticas distintas, una enorme diversidad de tradiciones, patrimonios, lenguas, idiomas, identidades culturales, regionales, locales, que en algunos países se manifiestan más que en otros. Por ejemplo, en mi país, en Italia. Italia es un país que yo creo tiene que constituir más su identidad nacional y que se basa muy fuertemente y ha basado fuertemente su desarrollo sobre las identidades locales, culturales y regionales. La diferencia tal vez con respecto a América Latina es que este fenómeno, que esta diversidad de identidades culturales regionales, sobre todo en este último periodo, en estas últimas décadas, ha más bien enriquecido el patrimonio cultural de estos países, lo ha enriquecido desde el punto de vista del arte, de la arquitectura, de la cultura en general, pero lo ha también enriquecido desde el punto de vista del desarrollo económico. Estas identidades culturales, regionales, han sido motor de desarrollos económicos importantes, de nichos de producción, de nichos de mercados, han sido de alguna manera incorporadas al desarrollo del país. Ahora también Europa vive fenómenos recientes que en cambio nos acercan a la realidad latinoamericana en cuanto al tema de la diversidad cultural, en cuanto al tema de la diversidad étnica, en cuanto a las problemáticas del racismo. Consideremos, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en estas últimas décadas, en estos últimos años, con los fenómenos de la inmigración en Europa, particularmente en algunos países, y donde ya nos vamos acercando a esta realidad de la diversidad cultural, donde también se mezclan fenómenos de exclusión social, de pobreza, de desigualdad, de falta de acceso a los servicios del Estado. Europa vive en este momento problemáticas muy serias de integración de los fenómenos de migración de los países extraeuropeos y que generan problemáticas muy serias en lo que se refiere al desarrollo de políticas públicas. De alguna manera, yo creo que en América Latina, volviendo un poco a la realidad de la diversidad cultural latinoamericana y cómo se ha desarrollado en el contexto histórico latinoamericano, de alguna manera lo que creo que ha ocurrido en América Latina es que América Latina de alguna manera ha incorporado un concepto de construcción del Estado y de construcción de la ciudadanía que venía de algunos países europeos y que postulaba de que había que a un Estado tenía que corresponder una nación y esto es un fenómeno que se ha incorporado en América Latina y que se ha vinculado a esta realidad de la diversidad cultural y del proceso histórico de colonización que ha caracterizado estos países, ¿no? Entonces, frente a la realidad de ocupación colonial que se ha generado a lo largo de la historia y frente a la constitución de los países independientes, se ha pensado de que al Estado que se iba a construir tenía que corresponder una única nación, un único modelo cultural. Y por lo tanto se han generado a lo largo de la historia colonial y de los países latinoamericanos esos afanes de homogeneización, de integración,
de las diversidades culturales de los pueblos indígenas que vivían estos continentes, como si la única solución para el desarrollo de estos países fuera incorporar estas diversidades culturales, estos pueblos originarios al modelo cultural, político, dominante, que era un modelo que fundamentalmente en América Latina venía de los países europeos, venía de España en particular. Y por otra parte, la problemática de la diversidad cultural fue siempre concebida como un impedimento al desarrollo cultural, económico, histórico de estos países. La cultura dominante, la cultura europea, criolla, occidental, tenía que incorporar progresivamente estas culturas originarias de América Latina, que eran consideradas culturas inferiores, culturas no viables, al modelo cultural dominante, y esto ha caracterizado un poco, sobre todo en el siglo XIX, pero también a lo largo del siglo XX, las políticas públicas de estos países y también la relación con estos pueblos indígenas, con estos pueblos originarios, con esta diversidad cultural, que era considerada, repito, un impedimento al desarrollo del país, al desarrollo de los países latinoamericanos y concretamente también a la realidad de Bolivia. Ahora, ¿qué ha ocurrido en estas últimas décadas? Como ya previamente ha mencionado el expositor que me ha antecedido, efectivamente este modelo de un Estado, una nación, ha empezado a resquebrarse, han empezado a generarse debates filosóficos, culturales, políticos, muy serios en América Latina, en distintos países, en México, en Perú en particular, pero también en Bolivia, que han cuestionado este modelo. Y por otra parte, los pueblos indígenas siempre más han empezado a reclamar el reconocimiento de sus derechos culturales, de sus derechos de ciudadanías, y una mayor participación en las políticas del Estado, en las problemáticas de desarrollo, un mayor reconocimiento y, por supuesto, un reconocimiento, una participación que pudiera resolver las problemáticas de pobreza extrema, la problemática de acceso a los servicios del Estado, la problemática de educación, de salud, que estos pueblos estaban viviendo. Por lo tanto, paulatinamente, en estos últimos, yo diría, 30, 40, 50 años en América Latina, en algunos países más que en otros, o previamente, como en México, por ejemplo, se han abierto espacios, en primer lugar, de experiencias de reconocimiento de esta diversidad al interior de las políticas públicas, experiencias tal vez vinculadas a algunas realidades regionales, a ONGs, a fundaciones, a universidades que se ocupaban del tema, que han empezado a abrir espacios para que también las políticas públicas empezaran a incorporar un concepto de Estado, un concepto de nación distinto, en los cuales los pueblos indígenas tuvieran espacio, tuvieran reconocimiento, y en las cuales las políticas públicas empezaran a adecuarse a las necesidades que estas poblaciones poseen en cuanto a problemáticas muy específicas, como por ejemplo en la educación, como por ejemplo en la salud, como por ejemplo en la justicia. Es a partir un poco de este fenómeno que ahora estoy resumiendo muy brevemente, que se han empezado a discutir nuevos conceptos, que son los conceptos que estamos discutiendo en esta conferencia, como los conceptos del multiculturalismo, pluriculturalismo, reconocimiento de las identidades, descolonización,
interculturalidad, biculturalidad. Curiosamente, digamos, o tal vez no tan curiosamente, hay algunos ámbitos donde estos conceptos de interculturalidad se han anclado muy claramente, y uno de ellos fue seguramente el área de la educación, ¿no? Y esto no fue por casualidad, fue porque los niños, los adolescentes que entraban en una educación no preparada a resolver las necesidades lingüísticas, culturales que estos niños traían en el interior de los servicios educativos, naturalmente generaron debates que hicieron que ciertos conceptos se anclaran en sectores específicos de la política pública, como en el ámbito de educación. Estamos hablando mucho del tema de interculturalidad, yo soy 20 años que lo voy repitiendo, pero hay ciertas ambigüedades que se siguen difundiendo, que se siguen discutiendo sobre qué significa realmente este concepto. Y yo creo, y pienso que sea importante en un simposio como esto, volver a tocar, obviamente, y a profundizar, aunque sea brevemente, qué entendemos por interculturalidad, porque han habido muchas ambigüedades sobre este tema. Y desde ese punto de vista yo quisiera muy simplemente así decir lo que desde mi punto de vista no debe ser considerado interculturalidad. La interculturalidad no hace referencia a conceptos de integración cultural, a conceptos de asimilación, a conceptos de desaparición de la identidad, como en algún momento se discutió incluso en los debates de los pueblos indígenas aquí en América Latina. La inculturalidad hace referencia más bien a un concepto que yo identificaría fundamentalmente como un concepto de diálogo. Y aquí quisiera ser bastante claro. Desde mi punto de vista, la interculturalidad hace referencia a procesos de relación e interacción que se establecen entre culturas que en América Latina han tenido prestigios muy diferentes y que apuntan a la no imposición de los indígenas, sino a un proceso de articulación recíproca y fundamentalmente al mantenimiento de las identidades culturales diferentes que caracterizan estos países y al mutuo entendimiento, al desarrollo de un diálogo y al enriquecimiento recíproco entre estos distintos modelos culturales que entran en contacto, particularmente en América Latina. Como le he mencionado, hay una historia en América Latina vinculada con el tema de interculturalidad. El concepto de interculturalidad se ha particularmente y se ha previamente desarrollado particularmente en el ámbito de las políticas educativas, de los sistemas educativos, con la idea inicialmente, esto hay que reconocerlo, de homogeneizar la población indígena al modelo cultural dominante, al modelo educativo dominante. Esto ocurrió mucho en México durante las décadas de los años 40, 50, pero progresivamente con la idea de, en cambio, poner en la práctica los conceptos de respeto de la identidad, de desarrollo de la identidad cultural que anteriormente mencionaba en términos conceptuales. Entonces, como se mencionó anteriormente, a partir de los años 80, en el sector educativo, en distintos países de América Latina, México, Perú, Ecuador, Bolivia, se ha desarrollado este concepto de interculturalidad al interior del modelo de educación intercultural bilingüe que fue tomando cuerpo, que fue tomando espacio en distintas experiencias en América Latina,
y aquí Bolivia ha sido uno de los países más adelantado al respecto, con la idea de que al interior del sistema educativo pudiesen incorporarse la lengua materna indígena, la cultura indígena, al interior del sistema de enseñanza, con la idea que pudiese desarrollarse metodología bilingüe de enseñanza que permitiesen al niño indígena incorporado a la educación primaria o a la educación secundaria desarrollar su propia identidad lingüística cultural, mantener su lengua y al mismo tiempo aprender la lengua dominante, la lengua universal, el castellano, para poder naturalmente articularse con el mundo universal, con el mundo del país donde tenía que vivir. Y a partir de estas experiencias, muchos avances se dieron en temas de currículum, en temas de metodología bilingüe, en temas de incorporar la cultura indígena al interior del sistema educativo. Algo parecido ocurrió también en el ámbito de salud. Y en el ámbito de salud, esta temática de desarrollar políticas públicas de interculturalidad fue un desarrollo que se dio más recientemente, pero que obedeció a una problemática bastante parecida. Por una parte, la necesidad de reconocer los derechos culturales de la población indígena, que tienen que ver también con el tema de salud, y por otra parte, la necesidad de adecuar los servicios de salud a la realidad, a las necesidades de las poblaciones indígenas, de las poblaciones originarias, que tienen conceptos de salud y enfermedad distintos de la población occidental y que por lo tanto tienen que articularse con los servicios de salud que pretenden tener eficacia, que pretenden tener accesibilidad, que pretenden tener capacidad resolutiva. Y en varios países latinoamericanos, en estas últimas 2 décadas, diría yo, se han desarrollado experiencias, en primer lugar, apoyadas por organismos internacionales, por ONGs, pero que también después se han transformado o que han intentado transformarse en políticas públicas para justamente dar cuenta de la especificidad que amerita la atención a las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas, no solamente, repito, por temas de derechos, sino también por temas de eficacia de la atención. En el caso de salud, tal vez aún más que en el caso de educación, había y todavía hay en parte, particularmente en las áreas rurales de algunos países latinoamericanos y particularmente y especialmente de Bolivia, un rechazo de la población a atenderse a los servicios de salud para problemáticas tan graves como pueden ser la atención del parto, la atención de la maternidad, porque justamente los servicios de salud no han sabido adecuarse a las características específicas y a las necesidades que estas poblaciones indígenas tienen con respecto a temas tan concretos como son los conceptos de salud, enfermedad, la forma en la cual tiene que adecuarse un hospital, un consultorio, un servicio de atención del parto a la idiosincrasia específica de la población indígena. Tal como ocurría en el ámbito de la educación, donde se le enseñaba a un niño indígena hasta hace poco tiempo atrás quechua aymara hablante o aymara hablante y con muy poca competencia del castellano, se le enseñaba en la educación primaria solamente en castellano, con los resultados de calidad educativa que se pueden imaginar. Entonces, repito, en este ámbito, en salud y educación, en Bolivia ahora se están haciendo experiencias interesantes también en el ámbito de la justicia.
en este ámbito de la salud y la educación, muchos países latinoamericanos han intentado, a partir de experiencias, de proyectos de cooperación internacional, desarrollar una legislación educativa especializada para esta problemática, que considerara la problemática intercultural. Han desarrollado políticas. Lo mismo ha ocurrido, repito, tanto en el ámbito de la salud y de la educación, y tenemos, en particular aquí en Bolivia, han habido avances importantes, no solamente con este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, en reconocer la necesidad de aplicar este concepto de interculturalidad como un eje central de las políticas públicas, educativas y de salud del país. ¿Cuáles han sido los impactos de estas políticas? Yo diría que han sido impactos contradictorios, ¿no? Estas políticas han permitido abrir espacios dentro de los países, sobre todo en términos de discusión ideológica, sobre todo en términos de apertura de algunas experiencias innovadoras, interesantes, etcétera, al interior tanto del sistema de educación como del sistema de salud, pero el impacto general en el sistema, en los sistemas, en las políticas públicas, todavía yo creo que ha sido limitado y sigue siendo aún limitado hoy en día en un país como Bolivia, que ha hecho un paso tan importante como declararse Estado plurinacional. Claro, esto es un paso crucial, es un adelanto muy importante en lo que se refiere a la posibilidad desde la Constitución de generar una legislación específica en educación, en salud, en la justicia, en los ámbitos productivos, que reconozca este tema de la diversidad cultural, que reconozca este tema de la interculturalidad como un tema central de la Constitución y de la esencia de un país, pero de aquí hay que desarrollar políticas públicas que puedan generar impacto, que realmente transformen la forma en la cual se hace educación, y que reconozcan este derecho a la ciudadanía que tienen los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y aquí yo encuentro que hay el vínculo que probablemente todos se esperan ustedes con el tema de la educación superior. ¿Cuál ha sido, desde mi punto de vista, el principal problema que han encontrado estas políticas públicas para poder realmente aplicarse al interior de los distintos sistemas de administración pública de un país? Yo creo que uno de los principales problemas ha sido justamente la falta de vínculo, la falta de contacto que ha existido entre la elaboración de esta política pública y el mundo de la educación superior, el mundo que tiene que formar los profesionales que se van a desempeñar en los sistemas educativos, en los sistemas de salud, en los sistemas de justicia. La falta de diálogo que desafortunadamente no ha podido adquirir la calidad necesaria en muchos países latinoamericanos entre quien hace política y quien hace formación. Y esto es lo que ha ocurrido mucho en el ámbito educativo. Le hago ejemplos concretos. Para el desarrollo de la política de educación intercultural bilingüe en muchos países latinoamericanos se han intentado desarrollar sistemas de capacitación, sistemas de posgrado, pero dentro de las universidades no ha habido el diálogo suficiente con el mundo político para poder emprender reformas curriculares en el mundo del magisterio, en el mundo de los formadores
algunos de los formadores que formaban los profesionales de la educación superior para que pudiesen responder a las problemáticas específicas que la temática de interculturalidad genera para un profesor que tiene que ir a desempeñarse en un pueblo de Bolivia donde los niños hablan en el 70% de los casos como lengua materna el quechua, y el profesor, para dar un ejemplo, no está preparado para dar educación en su propia lengua materna. Estos son ejemplos. Algo muy parecido ocurrió en el ámbito de salud. Se han intentado, digamos, quebrar estas brechas entre las políticas públicas y el mundo de la educación superior, pero creo que aquí hace falta más trabajo, hace falta más vínculo entre el mundo de la educación superior y las problemáticas del desarrollo, las problemáticas de cohesión social, la problemática de desigualdad, la problemática específica de interculturalidad de la cual estamos hablando. Hacen falta procesos de reforma curricular. En el caso de salud, por ejemplo, es evidentísima la divergencia que existe entre la formación del profesional médico o del profesional enfermerístico, que está fundamentalmente orientada al ámbito de la especialización, que está fundamentalmente orientada al tema del aspecto biológico de la enfermedad, pero que no ha todavía incorporado, estoy hablando naturalmente en el pregrado, una serie de competencias muy fundamentales para un médico, por ejemplo, que tiene que desempeñarse en área rural, en área indígena, y que tiene que incorporar en su currículum conceptos vinculados al área social, vinculado al área de la antropología, vinculado al área del desarrollo comunitario, que desafortunadamente todavía, creo yo, en el mundo de la educación superior no han podido ser suficientemente desarrollados. Y aquí, naturalmente, no estoy apuntando el dedo solamente al mundo de las universidades. Yo creo que aquí ha habido una falta de diálogo entre los que hacen política, los tomadores de decisiones en muchos países latinoamericanos y quienes se forman al interior de la universidad para poder generar una mayor armonización, una mayor innovación en las temáticas específicas que son necesarias, en las competencias requeridas para poder desempeñarse en ámbitos tan especiales, tan específicos como son las realidades culturales latinoamericanas, caracterizadas por esta problemática de diversidad cultural, caracterizada por este tema de la interculturalidad. Y esto no es solamente un discurso ideológico, se trata de transformar este discurso ideológico en competencias, en requerimientos, en calidades profesionales que tienen que ser incorporadas al interior del pregrado, del posgrado, al interior de la educación secundaria, para poder preparar un profesional que tiene que aplicar políticas públicas vinculadas al tema de interculturalidad, pero con las competencias necesarias para poderlo hacer. Yo creo que una de las razones del escaso impacto o del limitado impacto de algunas políticas públicas que han intentado abordar el tema de la interculturalidad es justamente la falta de competencia, de capacitación de los profesionales que se desempeñan en los sistemas de educación pública, en los sistemas de salud pública, en los sistemas de justicia. Y aquí hace falta, creo yo, generar un gran diálogo entre repito, los que hacen política, entre los gobiernos y las universidades, para poder, como decir, generar e innovar en lo que se refiere a los sistemas de educación superior, en lo que se refiere al tema de reforma curricular, naturalmente asumiendo que las universidades
tienen su autonomía y no son, como decir, ejecutoras de las políticas públicas de los distintos gobiernos. La universidad tiene que mantener su propia autonomía, pero al mismo tiempo tiene que ponerse al paso de las problemáticas del desarrollo. Y yo entiendo que una de las principales, de los principales desafíos justamente que se quieren enfrentar con el desarrollo y con el avance de esta red de Alfa es justamente conectar más la universidad a las problemáticas de desarrollo, particularmente en América Latina, permitir una mayor inclusión de poblaciones que han estado históricamente marginadas del acceso a la universidad, como las poblaciones indígenas, para que este tema de interculturalidad entre en la universidad también como un elemento crucial del desarrollo, de la didáctica, de la enseñanza. Y esto creo que son los desafíos que hay que enfrentar con mucho espíritu constructivo. Las universidades cumplen un rol fundamental en los países y son un elemento crucial de su propio desarrollo. Y por lo tanto el tema de calidad de la enseñanza, el tema de vínculo de la universidad con la realidad social, con la realidad política, es muy importante. Espero que con este encuentro vayan debatiendo estos temas. En la Unión Europea hemos tenido experiencias interesantes de vínculos con universidades bolivianas para la formación justamente de profesionales, sobre todo en el área de posgrado, sobre este tema de interculturalidad. Le he traído a la Universidad Loyola y a los otros exponentes que se han interesado. Tenemos varias copias de un libro que hemos realizado en conjunto con la Embajada de Italia, en conjunto con la Universidad Tomás Fría de Bolivia, de Potosí, y con otras instancias y con otras instituciones latinoamericanas, justamente para contarle algunas experiencias de formación que tuvimos en el tema de salud intercultural en particular, pero aquí en Bolivia han habido muchas experiencias también en el ámbito educativo, de vínculo de universidades que han ido incorporando la temática de educación intercultural bilingüe, con una principal limitante que yo le quiero poner sobre la mesa, que la mayoría de estas experiencias han estado trabajando en el ámbito del posgrado. Mientras lo que yo pienso es que hay que trabajar y hay que empezar a trabajar en la reforma curricular de pregrado, en la innovación, también en el ámbito donde se va formando, ¿no?, el profesional futuro, que es el pregrado, y esto es un desafío futuro muy grande. Yo sé que los temas de reforma curriculares son temas que necesitan de mucho estudio, de mucho trabajo, pero creo que es el desafío futuro que hay que incorporar para tratar que estas políticas públicas después puedan redundar en profesionales capacitados para poder aplicarlas. Muchas gracias.